a todos, bienvenidos a nuestro Facebook Live. Esta semana estamos otra vez con la abogada Kate y mi compañera Rosy. El tema de hoy, cualquier pregunta, déjenos un comentario, denos like, compartan nuestro video a cualquier persona que cree que vaya a beneficiar de esta información. El tema de hoy vamos a hablar sobre la amenaza que hizo Trump en Twitter, porque esa es su forma de mandar la información importante sobre el gobierno. La amenaza que hizo en Twitter de que iba a deportar la siguiente semana a millones de inmigrantes. Entonces, la primera pregunta que tenemos para Kate es, la semana que viene, ¿crees que Trump va a deportar a todos? No pueden hacer eso. Y además en las noticias, como administradores en su administración han dicho que no es el plan, no es posible, no es cierto, y que pues él hizo ese tweet un día antes de que él anunció su nueva campaña de la presidencia en 2020. Entonces, sí, me imagino que tienen un plan. No sabemos que ellos tienen un plan, pero no pueden deportar a millones de personas indocumentadas. Eso no es posible y no es el plan. No tienen la capacidad y es mucha gente, ¿verdad? Sí. Entonces, si no van a deportar a todos, pero sí tienen un plan de empezar a deportar a gente, ¿quiénes son las personas más vulnerables? ¿A quiénes están targeting? No sé cómo se dice. Eligiéndonos. Sí, o sea, a quién están dando prioridad. Sí. Bien. No van a ser como redadas. No es que van a ir a como trabajos, lugares para recoger gente. Lo que van a hacer es como elegir personas que han tenido deportaciones en ausencia o tienen órdenes de deportación, o los que han sido arrestados por la policía. Esas son las personas más vulnerables y en realidad hay probablemente millones de personas que tienen órdenes de deportación, todos que fueron agarrados cruzando y salieron bajo palabra, bajo fianza, nunca fueron a corte o recibieron una decisión negativa en frente de un juez de inmigración. Hay mucha gente que lleva una deportación o que tienen arrestos recientes como por la policía, por DWI, robo, algo así. Y esas personas que les están dando prioridad, ¿tienen alguna defensa en corte o los van a deportar automáticamente? ¿Qué pasa en ese momento que están en un proceso de deportación o tienen un oficial enfrente de ellos? Para los que no tienen una orden de deportación, no han tenido contacto con inmigración, esa es la pregunta, esa persona, ¿cierto? Hablamos de, digamos, un caso de como Rosie, que ella ha sido arrestada por DWI. Si ella está en la cárcel y tiene cargos de DWI pendiente, lo que va a pasar es si ella paga una fianza en la cárcel o si su caso es terminado. Los cargos son dismissed o el juez da como una condena bajo el tiempo que ella ha pasado en la cárcel. No importa cómo cierre el caso criminal, pero si ella tiene un ICE hold, y casi todos tienen un ICE hold si no son ciudadanos, agentes de inmigración va a recogerla de la cárcel dentro de 48 horas y como procesarla. Aquí en Austin es en el centro, en la calle 8, y normalmente es como horas, nunca es durante la noche porque no tienen camas, solo es por el día. Van a procesarla y mandarla a un centro de detención para inmigrantes. Los dos más comunes en ese área son en Waco es el Harwell Detention Center, hay el Hutto Detention Center que está ubicada en Taylor, que es 45 minutos al norte de Austin, y para hombres siempre es Pearsall, que es una hora al sur de San Antonio. Y lo que pasa es que cuando ella llega en Pearsall, porque también tiene mujeres, o en Hutto, es que cuando va a tener un deportador que tiene su caso, él va a revisar
su caso para ver si ellos van a poner una fianza. En mi experiencia ahora ellos no están dando fianzas a los que han sido arrestados por alguna razón. Entonces ella va a tener que pedir una fianza directamente del juez de inmigración y pedir una defensa. Entonces enfocamos primero en sacándola bajo fianza y luego en la defensa. Y ese es un proceso ahora que está tardando entre 2 y 4 semanas. Lo más importante es que ella no firme nada. Y que ella no acepta una deportación, que ella sabe que tiene derechos de defenderse, de pedir una salida bajo fianza y que no es que ellos pueden deportarla sin defenderse. Y esto aplica a mí porque esta es la primera vez que yo tengo contacto con migración. Sí, estamos hablando de una persona que no tiene una orden de deportación. Okay. No es que es el primer contacto, quizás usted fue agarrada cruzando, tenía salida voluntaria, regresó 2, 3 veces y luego entró con éxito, pero nunca ha visto a un juez de inmigración ni recibió un aviso de comparecer en corte de inmigración. Okay. Pero los que fueron agarrados y pidieron asilo, o fue en un momento donde como los centros de detención estaban muy ocupados o muy llenos, es posible que una persona que fue agarrada podía salir de detención con un documento que dice que en una fecha en el futuro va a tener que aparecer en una audiencia y nunca cambió su dirección con la corte o algo así. Esa persona es seguro que tiene una orden de deportación. Su caso no está abierto. Entonces, por ejemplo, si yo entré a los Estados Unidos hace mucho tiempo, me detuvieron en la frontera, me procesaron, me dejaron salir aquí, pero con una orden de comparación en corte. Y muchas de las razones que veo es que a veces gente dice, no, pues me dijeron que mi familiar que no fuera porque me iba a deportar, no me llegó mi carta, yo no sabía qué estaba pasando, no entendí porque estaba en inglés. Entonces, por cualquier razón, yo no fui a corte y continué con mi vida, nunca cambié mi dirección con inmigración, la que di inicialmente. Entonces, en esa situación, ¿qué pasa? Si yo, pues como no fui a corte, es posible que me dieran una orden de deportación. Sí, claro. Y yo pienso que ese es el grupo en que están enfocando ahora. La semana que sigue, a ellos que entraron y fueron agarrados y tenían que presentarse en corte y no hicieron. Entonces, si alguien que está mirando ese video tiene una orden de deportación, ahora es el momento para tratar de arreglar su situación, porque pienso que eso es lo que están haciendo la semana que sigue. Entonces, hay como diferentes, tienen menos derechos cuando llevan una deportación porque un juez ya ha decidido que puede ser deportado. Entonces, no tiene los mismos derechos que Rosie, que nunca recibió una decisión de un juez, entonces ella puede defenderse en frente al juez. Pero Roxana ya tiene una orden de deportación, entonces ella solo tiene como pocas opciones. Entonces la primera para gente que recibieron una orden de deportación en ausencia es hacer una moción para reabrir su caso basado en que el argumento que no recibió la noticia, porque muchas veces aunque alguien cambió su dirección con la corte, no mandó la carta a la dirección correcta o algo así, o ellos no tuvieron su firma en el aviso de comparecer, entonces no hay una prueba de que ellos hicieron la información necesaria para poder cambiar su dirección. Entonces a veces hay razones por reabrir un caso por no haber presentado. También hay otras como maneras de reabrir un caso en caso de que para alguien que no se presentó sería por no recibir noticias, y cuando metemos una moción para reabrir ese tipo de caso se llama un lack of notice. Hay una como pausa de la deportación automática. Entonces, entregar esa moción es muy importante porque inmigración no puede deportar a Roxana cuando la corte tiene esa moción pendiente. Y tarda como
o 2 meses para decidir ese tipo de moción en la corte. Pero también hay otras personas que recibieron deportaciones o órdenes de deportación en frente de un juez, o recibieron una decisión, apelaron quizás y pues perdieron sus casos en corte, pero nunca salieron después de recibir la decisión. Pues ellos no pueden hacer una moción para reabrir su caso basado en que no recibieron noticia, porque pues fueron a la audiencia. Pero a veces hay maneras de reabrir casos, digamos que algo cambió en su vida, quizás fue víctima de violencia doméstica, de un crimen y hizo un reporte y califica para la visa U, o de VAWA o la visa T para víctimas de tráfico de humanos. O quizás usted estuvo representado por un abogado que no hizo su trabajo bien, eso se llama ineffective assistance of counsel, y a veces pues sí puede demostrar que su caso, how would you say, it would have been decided differently. Que le hubieran dado una decisión diferente. Sí, que puede reabrir su caso y pelear su caso otra vez con un diferente abogado. Entonces hay varias maneras de tratar de reabrir un caso y es importante, normalmente tenemos que ordenar una copia de su expediente en corte para ver qué argumentos tenemos para reabrir el caso. Y sí, para los que tienen una orden de deportación es muy importante ahora empezar ese trabajo, porque para una persona que no fue a su audiencia, recibió una deportación en ausencia, vamos a tener que meter una moción para reabrir usando como detalles, evidencia de su caso, y tenemos que tener su expediente para hacerlo bien. ¿Y qué son el tipo de defensas que se pueden usar en corte ya que estás pidiendo un caso? Que hay muchas defensas, es muy complicado, pero en general, cuando ya está abierto su caso, cancellation of removal es lo más común para los que tienen más de 10 años en los estados, que tienen buen carácter moral y un niño o esposo que sufriría daño muy extremo si sea deportado, si sus familiares son residentes o ciudadanos. Pero hay como casos humanitarios de VAWA, visa U, visa T para víctimas de violencia, tráfico de humanos, o de como crímenes. Pero otra tipo de defensa que es muy importante para los que pues tienen una orden de deportación es retención de remoción, que es como asilo, es para los que tienen miedo de regresar a su país y tienen miedo de ser perseguido por una razón como su raza, su religión, opinión política, nacionalidad o grupo social. Y los que ya tienen una orden de deportación todavía pueden calificar para protección y pueden quedarse aquí si pueden pasar una entrevista de miedo razonable. Entonces, para todos que llevan una orden de deportación pero en realidad tienen miedo de regresar a su país, lo importante para ustedes es después de ser arrestado, que dicen inmediatamente a inmigración que tienen miedo de regresar a su país y quieren pedir, no es asilo, pueden usar la palabra asilo, pero en realidad se llama retención de remoción, o en inglés es withholding of removal, que es casi exactamente lo mismo de asilo, pero es para los que tienen una orden de deportación. Una pregunta sobre la situación que diste en el ejemplo mío. Estábamos hablando, yo tengo un arresto recientemente, me sacas bajo fianza, y por lo usual, ya que salgo bajo fianza, ¿cuánto tiempo tarda para que me caiga mi primera audiencia? Ok, una buena pregunta. Depende, si después de salir bajo fianza está en el non-detained docket, es un horario diferente para los que no están detenidos, se mueve más despacio. Normalmente, y mucho depende en cada juez y su horario, pero normalmente después de salir de detención es unos como 2 o 3 meses para la primera audiencia. Y en un caso de cancellation of removal, por ejemplo, en la primera audiencia respondemos a los cargos en el aviso de comparecer y decir al juez que estamos pidiendo la defensa de cancellation of removal.
y ellos nos dan otra audiencia para entregar la solicitud, y normalmente eso es como más 2 o 3 meses más. Y en la segunda audiencia nos dan una audiencia final, donde entregamos las pruebas de su presencia, su buen carácter moral, el sufrimiento de sus familiares. Vamos a una audiencia de unos como 3 o 4 horas para dar testimonio. Quizás tenemos expertos. Entonces la audiencia final, mucho depende en el juez, pero puede ser entre 8 meses a como 4 años. Después de salir de detención, pero puede sacar un permiso de trabajo cuando el caso está pendiente. Ok. Para los que están detenidos, por ejemplo, alguien que no califica para una fianza porque recibió una condena por un antecedente penal que fue muy grave. Okay. Ellos van a tener que pelear sus casos cuando están detenidos, y eso tarda ahora como entre 6 y 8 meses. Y siempre tratamos en nuestra oficina de darles como sus chances. Entonces, si alguien hay que estar detenido durante el proceso, vamos a decirles si no pensamos que podemos ganar su caso al final. Y si usted decide no vale la pena quedarme detenido durante el proceso, pues vamos a tener que tratar de darles esa información, porque a veces hay personas que piden una defensa para que no califican y llegan en el momento como 8 meses después de estar detenidos sin como saber todo el tiempo que no, en realidad no tenían muchas chances de ganar el caso. Ok. Entonces, vamos a mi primera audiencia, mi segunda, ya estoy en la final. ¿Y qué tal si me cae la de malas y me niegan el caso de cancelación? Si no está detenido, pues si está detenido o no, tiene una oportunidad de apelar el caso con el Board of Immigration Appeals o la Corte de Apelación. Y un caso detenido, una apelación tarda 6 meses, y un caso que no está detenido puede ser más de 1 año de apelación. Pero esa es la única opción que existe en ese entonces. De la apelación, sí, hay varias apelaciones que pueden hacer a una corte más alta después del Board of Immigration Appeals. Entonces, aquí en Texas tenemos el Fifth Circuit Court, que es más alta, y luego la Corte Suprema. Entonces, en ciertos casos pueden pelear o pedir una apelación a la Corte Suprema, pero solo en un pocos casos. Y entonces hay que decir si la decisión del juez es lo positivo, que me aprueba mi caso. Ajá. ¿Qué es el beneficio? Sí, si ganan un caso de cancellation of removal, eso le da residencia permanente. Entonces, para unas personas, ser puesto a un proceso de deportación sale algo bueno al final. Para los que tienen hijos ciudadanos que sufren de una enfermedad, esa sería una manera de poder arreglar a los papás para no tener que como tener miedo nada más de su niño, de la familia. Pero pues el parte más difícil en ese tipo de defensa de cancellation of removal, en mi experiencia, no es lo del 10 años ni del buen carácter moral, es probando el sufrimiento de sus familiares, porque solo una separación de una familia no es suficiente sufrimiento bajo la ley que existe. Hay que demostrar que esa familia es como extra como frágil o vulnerable, que los niños están enfermos o están recibiendo como programas especiales en la escuela o cosas así. Ok. ¿Y qué tal en personas que están en mi situación, que dicen, pues llegué y a lo mejor me dieron corte, a lo mejor no, no sé qué está pasando? ¿Cómo pueden checar ellos para ver si tienen una orden de deportación o si tienen un caso con inmigración? Hay un número que pueden llamar a la corte, al sistema de la corte, es 800-898-7180. 800-898-7180. Vamos a poner el número en los comentarios también. Siempre pueden chequear con ese sistema si tiene una audiencia, cuál fue la decisión del juez. Entonces, es para los que están en proceso de corte,
en mi opinión, es buena idea chequear ese sistema cada como semana, 2 semanas, porque ellos mandan todas las noticias por correo y a veces no llegan. Entonces es buena idea estar chequeando el sistema como siempre cuando está en proceso. O si tuvo contacto con inmigración hace 10 años y quiere saber si un juez ha ordenado una deportación, puede llamar al sistema, es la opción 3 para saber la decisión. Y también cuando ha apelado puede ver las decisiones de las cortes de apelación también en ese sistema. Y solamente requieren el número A, ¿verdad? De identificación. Todos que tienen contacto con inmigración aquí dentro de los estados van a tener un alien number, un número A. Siempre es un número de 9 números que va a salir en su permiso de trabajo, en su tarjeta de residencia, en su caso en corte. Entonces ese es un número muy importante para inmigrantes hasta que son ciudadanos, porque va a ser su número durante todo el proceso. Y para entenderte bien, en este número telefónico lo que no es nadie, solamente es una como máquina Sí. que te contesta y en sí te aclara, Ajá. pero te confirma a Sí. base del número A el nombre y ya te da la respuesta acerca de... Sí. Ok, no, qué padre. Una pregunta, y de hecho salió esta semana con un cliente que nos contrató para una renovación de DACA. Personas que están dentro de los Estados Unidos, nunca han tenido contacto con inmigración, empiezan un proceso y a lo mejor el proceso es negado por cualquier cosa. Eso puede causar que entren a este grupo de personas que van a ser deportadas o que estén en proceso de deportación. Lo que pasa es que inmigración tiene derecho y tiene una nueva póliza desde el año pasado que cuando nieguen un caso ellos transfieren el expediente a ICE, Immigration and Customs Enforcement, para revisar el expediente y decidir si van a empezar proceso de deportación. Como pues no hemos tenido mucha experiencia con casos negados, afortunadamente en nuestra oficina, pero no hemos visto mucho con mis colegas como casos que han sido como transferidos a deportación. Sí está pasando, pero no es como todos los casos negados están automáticamente transferidos a deportación, pero sí pasa. Y cuando pasa inmigración a la corte, lo que pasa es que ellos van a mandar una noticia, un aviso de comparecer en una audiencia en corte por correo. Entonces no es que no van a ir a su casa a arrestarle, no pueden hacer una deportación sin ya tener una orden de deportación. Lo que va a pasar es una carta en el correo diciendo que usted necesita ir a una audiencia en tal fecha, a tal hora, para empezar un proceso de deportación. Entonces no hay que tener miedo de que me negaron mi DACA, ahora me tengo que ir, me van a deportar automáticamente. No, eso es lo más importante de ese video, en mi opinión, es que todos que están en un proceso, que son indocumentados, no tienen miedo ahora por el anuncio de esta semana. Que ellos nada va a cambiar para la mayoría de personas indocumentadas en los Estados Unidos. Los que sí tienen que hacer algo ahora, en mi como opinión, son los que llevan una orden de deportación por un juez, especialmente que tienen una orden desde entre el año pasado. Entonces, los que entraron reciente, no fueron a sus audiencias, ellos van a enfocar en ese grupo de personas. Entonces, ustedes deben ver y como investigar si hay una manera de reabrir su caso, y si no, pues recordar que si tienen miedo de regresar a sus países, que dicen eso inmediatamente después de ser agarrados. Y para los que tienen una orden de deportación por un juez o en ausencia, que empiezan el proceso de ver si hay una manera de reabrir su caso ahora para poder defenderse. Y recordando que cuando metemos una moción para reabrir un caso por no haber recibido la noticia, eso incluye una como para de la deportación,
que es automática. Entonces inmigración no puede hacer una deportación a alguien que tiene ese tipo de emoción pendiente con la corte. Entonces para clientes que tenemos en nuestra oficina que llevan una orden de deportación, vamos a tener una moción de reabrir su caso como listo para mandar si ellos están agarrados o arrestados. Entonces eso es algo que tienen que hacer ahora, en mi opinión. Pero para el resto de personas que no tienen órdenes de deportación, y yo pienso que ese anuncio no les va a afectar. Ok, eso es bueno. Y también mencionando el número que pueden llamar. Si tienen cualquier pregunta o ustedes no quieren llamar ese número, usualmente cuando alguien llama y tienen un número A, nosotros aquí nos encargamos de marcar a la máquina y ver qué es lo que dice sobre su caso. Entonces ya me ha tocado varias gente esta semana donde hemos confirmado si tienen una orden de deportación o si tienen una corte pendiente. Ahí si tiene corte también confirma cuál es la fecha, la hora y el juez y todo eso. Entonces es un buen sistema para las personas que están en corte o han tenido un caso en corte anteriormente. Entonces llámenos a nuestra oficina y yo o Rosie estaremos ayudándole a checar eso. Y también nuestra como sistema en nuestra oficina es que la evaluación por teléfono cuando llaman no cobramos para ese servicio y solo programamos una consulta si pensamos que hay un beneficio, una manera de poder arreglar. Entonces, y cobramos $99 para la consulta, pero solo para los que tienen opciones. Entonces, no hay como, how would you say, there's no reason not to call. No tiene nada que perder al llamarnos y preguntar. Y de hecho hemos tenido gente que no podemos ayudar ahorita, pero les decimos llámenos el otro año para ver si han cambiado las leyes. Entonces solo porque no podemos ayudar ahorita no quiere decir que no nos puedan seguir contactando en el futuro, porque las leyes cambian cada rato y siempre hay que estar informados, y cosas que a lo mejor no eran posibles antes, como el perdón que ahora se puede hacer dentro de los Estados Unidos para personas casadas. En el 2012 a lo mejor no se pudo hacer, pero en el 2013 fue un cambio de ley. Entonces siempre hay que estar al pendiente y contactar a un abogado de inmigración mínimo una vez al año. Sí, buena idea. ¿Preguntas? Entonces, para aclarar bien, un último punto. Hay que decir, si yo soy una de las personas que entré y no fui a mi audiencia, todavía hay una oportunidad para hacer algo, ¿verdad? No. A veces sí, no siempre, pero a veces, y empezamos revisando su historia para ver si hay un argumento. Y en cuestión de que no me llegaron el notificado, ¿sería bueno que uno siempre verificara la dirección que ellos tienen? Sí, porque a veces, como en el aviso de comparecer, pusieron no address given, no hay dirección, y pues ahí tenemos el argumento, que no. Si no tienen la dirección, ¿cómo pueden avisar a la persona que tiene la audiencia? Exacto. Entonces, eso es un caso obvio y fuerte, y siempre hemos podido reabrir ese tipo de caso. Eso es algo, es buen tiempo ahora para hacer eso. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No, se me fue. No, también. La semana que sigue vamos a tener a Ryan Melendez de BB&T Bank para hablar sobre cuentas de banco sin tener seguro social. Ahora que mencionas eso, de hecho se me vino a la mente. Personas que van a ser deportadas o están en proceso de deportación, hemos tenido esa pregunta. Tengo que cerrar mi banco, tengo que vender mi casa, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué pasa con esa gente que es deportada y tiene propiedad, cuenta de banco, esas cosas? ¿Lo tienen que dejar todo? No, pues todavía pueden vender su casa, pueden como accesar su cuenta de banco, su dinero. Entonces, access. ¿Se lo ves? ¿Alguien dice access? Tienen acceso. Entonces, pues quizás es importante tener como una manera de obtener dinero si está detenido. Entonces deben pensar en quién va a poder tener acceso a su cuenta si está detenido. Pero si está en México, todavía va a
poder como vender su casa, vender su carro con sus amigos, o tener acceso a su cuenta de banco. Entonces, en mi opinión, no es necesario hacer algo solo por miedo de ese anuncio. Entonces el gobierno no me va a quitar mi propiedad. No pueden hacer esto. Ok, qué padre. ¿Hay alguna pregunta? Creo alguien acaba de poner algo. Oh, Anthony Lopez, keep it going, guys, great work. Oh, thanks. Oh, thank you, Anthony. No, pues sí, si este tema les llama mucho la atención y están con pues la duda de que a lo mejor no sé nada sobre mi caso, siempre hay maneras de investigar. Por ejemplo, ¿cuáles son las maneras de investigar que uno podría empezar? Sí, lo hacemos mucho en nuestra oficina cuando alguien llega y dice, pues pienso que fui como deportada en 95, pero no sé. Primero ordenamos una copia del expediente. Ese tipo de casos se llama FOIA, Freedom of Information Act, pero es una manera de obtener la copia de su expediente con Border Patrol o con la corte o con el servicio de inmigración. A veces necesitamos los tres, y también con el FBI para ver cuáles son sus arrestos, sus condenas. Entonces hay maneras de investigar y tener toda la información que necesitamos para preparar la defensa. Y no hay ningún riesgo pedir el expediente. No, a veces para clientes que dicen que no quiero poner mi dirección en la solicitud de FOIA, ponemos care of nuestra oficina en las formas. Entonces tampoco tenemos que darles sus direcciones, podemos usar nuestra dirección. Okay. Tenemos otro comentario. Oh, uno más. Micaela, hola. Muy buena información para todos los que estamos aquí legalmente. Muchas gracias. Gracias, Micaela. Sí, a nosotros nos gusta informar a nuestra comunidad indocumentada. Varios de nosotros, incluyéndome a mí y Rosy, venimos de familia inmigrantes, entonces queremos saber que nuestros familiares, amigos y pues ustedes tengan esta información que es muy importante. Eso va a mi siguiente comentario. Cualquier cosa que llamen y nos digan es confidencial, no estamos aquí para dañarlos. Como le mencioné, venimos de familias inmigrantes, entonces estamos aquí para ayudarnos unos a otros, no para hacer ningún daño. Sí. Entonces, aunque no podamos ayudar, cualquier nota, cualquier pregunta que hayamos hecho se va a quedar con nosotros. Sí, y siempre decimos la verdad. Si no hay algo que podemos hacer o no vale la pena, decimos eso. Entonces siempre hay varias consultas en que yo digo, pues probablemente usted no tiene chance de ganar y no sé si vale la pena meter la solicitud, o es muy riesgoso meter esa solicitud, y no vamos a decirles la verdad siempre. Y un caso de inmigración desafortunadamente no es barato, entonces estamos aquí también para robarles su dinero. Sí. Si no se puede, pues vamos a ser honestos, como dice la abogada. Sí. Ok, Micaela. Gracias, Micaela. Tal vez lo que tenemos órdenes de deportación, pero de igual manera no deja de darnos miedo a todos los demás. Sí, pues sí, es muy verdad. Aunque no haya orden de deportación, sí hay ese temor en la comunidad. Sí. Y se entiende por esta administración que ha sido muy racista, anti-inmigrante. Entonces, sabemos que aunque tengan o no tengan deportación, el temor sigue. Sí, pero vamos a recordar las cosas. La unión hace la fuerza, ¿verdad? Y una de las cosas más positivas que yo veo en esta administración es que a las personas hispanas o los que se creen que pues yo siento que yo soy latina y los demás que se categorizan como latino hispano, creo que nos hemos unido, nos hemos creado esa relación de hermanos o hermandad, donde nos seguimos apoyando, porque como dice Kate, aquí en nuestro buffet tenemos muchos que hemos tenido el estatus de indocumentado y el estatus de documentado, entonces sabemos las dos caras de la moneda. Entonces, a veces el miedo nos estanca, pero estamos aquí para ayudarles a aclarar ese miedo, y más que nada para apoyarlos en las metas que ustedes tienen. Y yo sabemos que las metas que ustedes quieren lograr no se pueden hacer si no tienes la paz de saber que tú puedes estar aquí legalmente. Entonces, nuestro buffet se enfoca mucho en crear una experiencia donde nosotros te ayudamos a ti a llegar a tus metas y a esas ilusiones con quien llegas en el momento en que tú estás cruzando
la frontera. Y sabemos muchas de las veces que nuestros familiares, ¿verdad?, necesitan esta información, y para eso estamos, para servirles y para darles la información más reciente. Y este anuncio de la administración es como cualquier otra cosa que sucede, pero no hay que tener miedos, al contrario, hay que informarnos. ¿Es cierto esto en verdad va a suceder? Y como dijo Kate, es imposible. No tienen la capacidad. Aunque uno dice, bueno, estás en los Estados Unidos, este país es muy poderoso, claro que sí, pero tenemos que ver con granitos de sal qué es lo que están publicando, y en verdad qué es la información que me puede ayudar, y andar con cuidado en este tiempo, la verdad. Pero aquí estamos para ayudarles. El mejor teléfono para comunicarse con nosotros o enviarnos un texto si a lo mejor no tienen tiempo durante el día. Pero nosotros, si ustedes nos envían un texto, me gustaría una llamada con una de las representantes de su oficina. Con gusto les regresamos la llamada. Les hacemos un montón de preguntas porque nos encanta saber con quién estamos hablando y determinar cómo te podemos ayudar. Esa es nuestra meta. Otra cosa importante es que tienen derechos. Ustedes tienen derechos. Entonces, especialmente para los que no llevan una orden de deportación, si son agarrados, primero tienen derecho de no hablar de su situación, de su historia, de su estatus. Pueden decir que quieren hablar con un abogado, que no van a firmar nada, no van a aceptar una deportación, y tienen derechos de pelear su caso. Eso es muy importante recordar en ese momento. Ok, pues es todo por hoy. El último comentario de Angélica, y podemos cerrar con eso. Dice: Dios hace la fuerza y la esperanza que no se pierda. Entonces, me encanta eso. Gracias, Angélica. Muchas gracias. Bellas palabras. Compartan nuestro video, denos like, mándenos un mensaje de texto o llámenos al 512-599-8500. Estarán hablando conmigo o con Rosy, y estamos aquí para contestar sus preguntas. Que tengan buenas tardes y nos vemos la semana que viene. Y saludos a mi mamá, que la quiero mucho.